2009 y 2012 como especialista regional de actividades para empleadores de la OIT en Lima. Del 2012 a la actualidad es responsable del área latinoamericana de oficinas de actividades con empleadores en Ginebra. Él tiene una ardua labor con la Organización Internacional de Empleadores porque siempre está en plena, no digamos discusión, sino intercambio de ideas con la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, los dejo con Bueno, muy buenos días a todos, muchas gracias, felicidades a todos los equipos ganadores. Como ya queda claro, no es el mío, así que yo les deseo el mejor de los mundiales a América Latina, faltaba más. Yo personalmente estoy más por este lado del mundo del fútbol que por el otro, ¿no? Pero porque son afinidades, yo creo, también culturales, ¿no? A pesar de que tirábamos de las patillas a la gente y les dábamos capones en la escuela y cosas de estas, los españoles queremos mucho esta parte del mundo, ¿no? Así que tenemos un vínculo muy especial con ustedes. Y yo he trabajado aquí 7 años, conozco, yo creo que bien la región, la he recorrido profesionalmente y personalmente, y soy un gran enamorado de ella, ¿no? Lo que van a ver además es una presentación que me gustaría que no se entendiese por ello en ningún momento de una manera que fuese percibida que damos lecciones de algo. En todo este tema de empleos sostenibles en la OIT hay una cuestión crítica con las políticas públicas en la región. Pero yo creo firmemente lo que decía el anterior expositor, de que hay un enorme potencial en América Latina en infinidad de cosas, en los modelos de negocio, por ejemplo, y que en gran parte el futuro está aquí, ¿no? Lo que pasa es que precisamente la virtuosidad de las políticas públicas y las instituciones la que hace que al día de hoy todavía existan cuellos de botella importantes en este tema. Un par de aclaraciones. Yo no soy profesor, lo máximo que llego a ser es PowerPointero. No tengo ni los gags, ni las capacidades, ni el recorrido de manejar una clase como lo han manejado los anteriores expositores. Haré lo que pueda para que no la pasen mal, ¿no? Y en segundo lugar, quería hacer una pequeña aclaración, porque además aquí siempre nos hemos metido en un lío con la OIT en este tema. Nos hemos metido en un lío por el tema del marketing, y esto todavía nos está costando, ¿no? Llamamos a este tema promoción de empresas sostenibles en la OIT, y sin embargo no tiene que ver con lo que ustedes acaban de ver, o tiene que ver relativamente. Lo que acaban de ver tiene que ver, como el profesor precedente ha indicado, con la conciencia del impacto por parte de las empresas en el ámbito social, medioambiental, etcétera, etcétera, económico, y cómo las empresas abordan voluntariamente ese impacto y son conscientes de su propia reputación y de su propia responsabilidad. En el tema de empresas sostenibles en la OIT lo que hablamos es de entorno de negocios. No hablamos tanto de la cuestión voluntaria, que por fuerza además se desarrolla mucho más en el ámbito de la gran empresa o la empresa mediana que en el ámbito del tejido empresarial, digamos democráticamente hablando, ¿no? Del clima de negocios que afecta a todas las empresas. Dicho lo cual, yo me gustaría reflexionar con ustedes sobre su percepción de la OIT. Yo no sé, cuando ustedes oyen hablar fuera de ACTEM de un programa de intervención de la OIT, de un seminario, de un proceso, de una publicación, de un foro determinado, ¿cómo se percibe la OIT por sus organizaciones? Yo no sé si alguien quiere expresarse al respecto. ¿Se percibe bien, con cautela, con inquietud? Yo creo que se percibe con mucho escepticismo, porque en la historia los empresarios lo que se percibe de la OIT siempre ha sido volcado hacia la parte del sindicalismo, cosa que realmente ha cambiado muchísimo. En lo personal, pues yo he tenido una experiencia muy interesante con la OIT a través de COES, que yo soy de Honduras. Inclusive estamos haciendo el proyecto de empresas sostenibles con el apoyo de la OIT, pero a mí me llamó la atención cuando mi jefe, el presidente de yo estoy con la Cámara Hondureña de Aseguradores, al principio cuando yo le decía, OIT, ¿y para qué va a ir a la OIT? No, ¿qué tiene que hacer el COEP con la OIT?
Ahora él está en la junta directiva y ya, ahorita que le dije, no, que voy para acá, ok, con la parte de Actem, pero es hasta que se tiene la información. Y realmente también, pues, sumamente interesante. Nosotros, pues, con Marta fuimos, y hay alguien más aquí que estuvo en Perú en un seminario de este tema de desarrollo de empresas sostenibles. Y después fue interesante también ver cómo interactúan los dos diferentes sectores dentro de la misma OIT, porque son formas de pensar diferentes. Bueno, esa es la respuesta que mejor me viene. No porque no sea cierta, sino porque yo creo que es la dominante, ¿no? La OIT no tiene una muy buena imagen con el sector empresarial, la verdad. Les habla a alguien que trabaja en la única unidad que atiende directamente al sector empresarial en la OIT. Y somos pocos, pero bien avenidos. En un entorno que, por lo demás, como decía nuestra colega, pues históricamente ha privilegiado, ha potenciado las ideas como pensamiento histórico dominante de sindicatos y, cuidado, yo no diría de gobierno, sino de ministerios de trabajo. Y esto lo aprende uno cuando entra en la OIT. Los ministerios de trabajo tienen su propio festival ideológico en el marco de la OIT, que ellos alimentan, que no me parece ni mal ni bien, pero que es curioso porque muchas veces no está para nada alineado con otras instancias de sus propios gobiernos. O sea, si lo que ellos dicen en Ginebra fuese adecuadamente contrastado en las capitales de sus ciudades con el Ministerio de Economía o con la superintendencia de tal o cual entidad pública, etcétera, etcétera, las disparidades son más que evidentes. Pero se ha consolidado este credo oitiano, alimentado por ministerios de trabajo y por sindicatos, que, digamos, yo soy funcionario de la OIT, no ha tenido históricamente muy en cuenta las percepciones de los empleadores. Tenemos un par de... Sí, bueno, en Perú en los últimos 2 años, la OIT en realidad ha tenido mucha resonancia a raíz de la aplicación del convenio 169 de la OIT que introduce el derecho de consulta a los pueblos indígenas con aislamiento para el desarrollo de la economía colectiva. Entonces, en ese momento, y hace 1 año y medio aproximadamente, en el Perú se aprobó una ley para aplicar el convenio 169 de la OIT, que ha creado mucha incertidumbre en los inversionistas y que ha llevado a que haya habido una paralización de muchos proyectos que estaban ya encaminados, porque todavía no se sabe cómo efectivamente se va a aplicar esta ley y si finalmente se les va a dar algún derecho de veto a los pueblos indígenas que están en sus áreas de influencia. Entonces, por ese tema es donde ha sonado mucho la OIT. Este es un buen ejemplo de que luego hablaremos en todo caso. Más... Sí, yo también... ¿Más críticas a la OIT? No, gracias por ser estos anfitriones. Ahora sí. Sí, ahora sí. No, yo también quería abonar un poquito al tema del artículo 6 del convenio 169. Yo vengo de Guatemala, y realmente Guatemala este tema lo ha tomado de bandera las ONGs. Creo que hace falta muchísima divulgación de lo que se requiere en realidad en el proceso de consulta al que se refiere este convenio, y además es tan complejo y tan, digamos, confuso hasta cierto punto la redacción de este convenio que han tenido que desarrollar manuales para entender el convenio 169 y cómo aplicar la consulta. Entonces yo creo que pues desde mi percepción ha sido tal vez algo que se creó con buena intención, pero ha sido ahora un monstruo que se ha salido de las manos. Y esto creo que en cierta medida está contraviniendo a los principios de la OIT, porque está bloqueando muchos proyectos, no solo mineros, hidroeléctricas en el país. Está llegando a un punto en que en realidad el país debe llegar a colapsar, porque la inversión, tanto nacional como extranjera directa, realmente ya no quieren invertir. O sea, es tanto el problema que, de verdad, lo que la OIT quiere es generar empleos bien remunerados, donde haya capacitación, donde la gente se sienta motivada, que en lugar de tener un trabajo tiene una misión. Este es un problema muy grave. Y en mi país, de verdad, o sea, el lunes y hoy, marchas de indígenas pidiendo que se haga una consulta, bloqueando todo el país. O sea, si me permiten dos puntualizaciones. No podemos detenernos en extenso en el 169, vamos a hablar de él. Yo creo que además es un buen ejemplo de cómo no entender la responsabilidad social, porque hay muchísimos gobiernos que están encantados de que sean las empresas las que asuman el costo de la implementación del convenio, pero no le corresponde a las empresas asumir ese costo, sino al gobierno. Y luego, se me olvida, por favor.
Gracias. En México, en el estado de Veracruz, una provincia, se acercó OIT para la implementación del programa contra la erradicación infantil, del trabajo infantil, ¿ve? Y sí se percibió al inicio, desde la perspectiva de la organización donde estoy, que la OIT era como que una entidad muy lejana, como que ¿qué tienen que hacer aquí? ¿En qué sentido? Cuando la información fluyó quedó un poco claro, pero sí faltó, en mi perspectiva, una comunicación más amplia, masiva o más formal de alguna manera. La parte de la industria que fue la industria azucarera trabajó muy bien y en esa industria quedó claro, pero alrededor, que creo que era un momento oportuno para hacer una sinergia y poder subir a este proyecto a más empresas, más empresarios, creo que se diluyó un poco ahí esa intención. Bueno, totalmente de acuerdo. De cualquier manera, yo creo que la OIT es una organización necesaria. Yo quiero recalcar eso desde mi punto de vista, ¿no? Lo que es cierto es que esta deriva ideológica o de pensamiento ha llevado a la organización históricamente por ese lado, ¿no? Lo cual no quiere decir que se hagan cosas interesantes, relevantes, y que haya que también que entonar un mea culpa que nos corresponde a todos, porque yo vengo de este mundo también, y hay que entonar un mea culpa porque nos hemos pasado décadas con una agenda muy chiquita, una agenda sociolaboral que lo que hacía era compasarse, digamos, a los debates de protección del empleo y del trabajo que la OIT promovía. Nosotros entrábamos en esa rueda y no había una agenda empresarial en la OIT. Esa es la percepción que yo he tenido desde que llevo en la OIT hace 9 años. No sé, José Lorenzo, que está ahí arriba, pues se lo puedo compartir con nosotros. O sea, no ha faltado una agenda empresarial. Los trabajadores tenían su agenda, los ministerios de trabajo tenían su agenda. Y se consideraba tradicionalmente que el mandato que a todos nos compete, que a mí me gusta, o sea, que soy un fan de ese mandato, que es, digamos, que la creación de trabajo de calidad es un vehículo fundamental para la dignidad humana. Eso es fundamentalmente lo que promueve la OIT. Y yo creo en ese mandato. Lo que pasa es que ese pensamiento histórico lo que ha hecho es que configurar ese mandato de manera que creamos que la única manera de abordarlo es la regulación y la protección del trabajo, del empleo que ya existe, de sus derechos. Como la agenda empresarial no ha existido, la OIT se ha visto fuera tradicionalmente del debate sobre cómo se crea el empleo. Cómo se crea el empleo y cómo se hace sostenible en el tiempo. No solo desde el punto de vista regulatorio, sino desde el punto de vista económico. Si mañana cierra una empresa, ¿qué más da el nivel de protección laboral que yo tenga en mi puesto de trabajo? Entonces esto se viene a solucionar, o se viene a alterar en parte, de forma positiva para los empleadores, en el 2007. La Conferencia Internacional del Trabajo produce fundamentalmente instrumentos normativos que son convenios y recomendaciones. Entonces también esto que llamamos conclusiones conclusiones sobre discusiones generales que abordan un tema determinado. En este caso, estas conclusiones de 2007 son unas conclusiones históricas en la OIT. La OIT jamás había puesto en el papel escrito palabras como las que pone aquí. Y este fue fundamentalmente el objeto o el resultado de la presión del grupo de los empleadores y de la OIE durante tiempo para que esta agenda empresarial fuese introducida en la OIT. Por primera vez hablamos de derechos de propiedad, de entorno regulatorio, de acceso a financiación, o sea, vocabulario absolutamente marciano en la OIT durante décadas, y que por fin, en el 2007, toma la forma de este documento, ¿no? Estas conclusiones reflejan además algo fundamental, que es algo que le había costado reconocer a la OIT históricamente. Que bueno, que he puesto ahí nueva realidad, pero era una realidad históricamente consolidada desde décadas, que era el papel de la empresa en el crecimiento, en el desarrollo y la reducción de la pobreza. Consolida una idea de lo que podríamos llamar el entorno del trabajo decente, a través de 17 pilares de políticas que aluden a cada una de estas condiciones, como las que acabo de citar: derechos de propiedad, tecnologías de la información, infraestructura, etcétera, etcétera, y refleja la atención al entorno empresarial, al clima empresarial, algo que empieza a estudiarse a principios de finales de los años 90 con el Doing Business, etcétera, etcétera, y que toma especial carta de presentación en el Informe de Desarrollo Mundial de 2005, ¿no? Y a su vez suponen un mandato fundamental para el trabajo de ACEM. Por primera vez podemos trabajar en algo que es lo que nos gusta, digamos, en algo que fundamentalmente deriva de la agenda empresarial y que nos permite promover los objetivos de defender una idea de la empresa como una idea neurálgica para el desarrollo y para la creación de empleo, ¿no? Y implican a su vez una agenda nueva para las organizaciones empresariales. Las organizaciones empresariales históricamente
en el marco de la OIT estaban inmersas en las discusiones sobre salarios mínimos, sobre las cotizaciones sociales, sobre el seguro de cesantía, sobre esto, sobre lo otro, sobre lo de más allá, pero era imposible llevar a las organizaciones empresariales, que debían ser las primeras defensoras de este enfoque, a una perspectiva amplia de lo que el clima de negocios cuenta en la creación de empleo en una sociedad determinada. Bueno, esto es básicamente los diagramas que aluden a la concepción de las empresas sostenibles, la rentabilidad, el trabajo decente, la sostenibilidad del medio ambiente y el respeto a la dignidad humana. Pero de cualquier manera, esto no son más que palabras, y nosotros como OIT necesitamos munición técnica para poder trabajar en este ámbito. O sea, no podemos movernos con una declaración, no, es que aquí dice empresas sostenibles, mire usted, ya está todo arreglado. Necesitamos trabajar en ello, y para trabajar en ello necesitamos metodologías, necesitamos herramientas. En este caso, lo que desarrollamos nosotros desde el 2011 fue esto que ven aquí, que está en inglés, que es EASE, que tiene un nombre rarísimo, feísimo, pero así es como se pronuncia. Enable Environment for Sustainable Enterprises. Ahí tienen la página web, perdón, por si quieren entrar en algún momento, y que recoge toda esta metodología. Es importante que entiendan que esta metodología es la herramienta base con la que nosotros hemos podido trabajar en este tema. Muchas gracias. Y que sin ella nos habíamos quedado con la declaración, así aporreando a las mentes de Ginebra e insistiendo en lo importante que era la declaración. Pero con esta herramienta, con este EASE, pudimos trabajar por primera vez técnicamente en este ámbito. La herramienta se compone de 4 elementos fundamentales. El análisis de la capacidad de su organización, cómo están ustedes posicionados en la realidad, derivó el contexto económico. Lo que hacíamos era obtener un promedio para toda la región, que es este azul, y lo comparábamos con un promedio ideal al que le atribuíamos un valor 10 que pertenecía a los países de alta renta de la OCDE. Y ahí veíamos los gaps, las distancias que se establecían entre uno y otro promedio, ¿no? Y lo que esos gaps evidenciaban. Tanto en términos de, fundamentalmente aquí, en acceso a los servicios financieros, evidentemente el crédito doméstico al sector privado, y esto estamos hablando de 2012, eran magnitudes realmente escasas en comparación con la OCDE, también problemas en la infraestructura material, en el comercio y la integración, o en el ambiente regulatorio y en el derecho de propiedad y cumplimiento de leyes, que son aspectos institucionales de suma importancia para el desarrollo de las propias empresas, ¿no? Esto es lo que daba de sí el contexto, social. Había, por ejemplo, una gran excelencia de la región en términos de cultura empresarial, que lo que evidencia es que el latinoamericano se busca la vida cuando las cosas van mal dadas. Ahora, que es una cultura empresarial que se mueve mucho en el ámbito de la informalidad, y eso es lo que evidenciaba también el informe. Pero se producían gaps importantes tanto en términos de protección social como de educación, como de justicia e inclusión por la evidente desigualdad de la región. En el ámbito político, las diferencias eran más que notables. Por ejemplo, en la paz y la estabilidad política, o en el ámbito de la buena gobernanza, fundamentalmente por el problema de la corrupción. Y en el contexto medioambiental, la cuestión evidenciaba también sus gaps, pero en menor medida en determinado tipo de áreas. Bueno, ¿qué quisimos hacer con esto? Además de, como digo, sensibilizar a las organizaciones empresariales sobre este tipo de análisis, queríamos posicionar a las organizaciones en el debate que se estaba produciendo en la región en un momento de importante crecimiento económico, de reducción de la pobreza acumulada en los últimos 8 o 10 años, de reducción de la informalidad, mucho más matizada evidentemente, de creación de empleo y de toda una serie de variables que se estaban generando sobre todo a raíz del boom exportador de las commodities y de determinadas prácticas virtuosas en la región que existían, por supuesto. Queremos posicionarnos ahí porque la lectura que se estaba haciendo en la región, y esto es a lo que alude la cuestión del entorno de negocios, era que América Latina estaba llegando a un punto que le permitía redistribuir sin más. Y esta era la receta del crecimiento de la región. Bueno, hemos llegado a acumular tal nivel de reservas, exportando cobre, banano, etcétera, etcétera, que nos vamos a meter en una ingente batería de programas sociales a redistribuir.
Como además América Latina es una región en términos de diseño de políticas públicas mucho más de modas que Europa, lo que pasó, y este es un análisis, quieren ustedes, burdo, ¿no? Pero es el análisis que nosotros hacemos, es que Brasil introdujo el Bolsa Familia y otra serie de programas similares, y esta benevolencia social, de políticas sociales que nacía en Brasil, se extendió como un reguero de pólvora en el resto de la región. Y no está mal, la región necesita resolver desigualdad, necesita imperiosamente resolverla. Pero esta es una lectura, como siempre, que solo ve una cara de la moneda, que se deja la otra. Solo ve una cara de la moneda porque evidentemente nadie dice que el Estado no esté en condiciones de atender a aquellos que se encuentran en una peor situación, sino que al mismo tiempo es necesario que las políticas sociales no produzcan un efecto de crowding out con respecto al sector privado, tanto en términos fiscales como en términos de reducción de la informalidad. Algunas de estas políticas lo que estaban generando, como ustedes mismos han dicho anteriormente, era la opción consciente por parte de muchos microempresarios de permanecer volitivamente, voluntariamente en la informalidad ante la amenaza de perder determinado tipo de subsidios. Entonces, lo que el informe venía a poner en evidencia es que eran las fallas en el ámbito del entorno de negocios, de este tipo de políticas educativas, de derechos de propiedad, de infraestructuras, de finanzas, etcétera, etcétera, las que estaban generando un importante déficit en Latinoamérica que era fundamental para su cohesión social, que es el tema de la productividad. Y era este tema el que queríamos poner en evidencia a través de este estudio. No sé si lo hicimos o no, pero desde luego ese era el interés, ¿no? Este es otro ejemplo práctico ya a nivel de país, Chile, donde el informe se acaba de terminar recientemente, está hecho tanto en análisis de fuentes primarias como de fuentes secundarias. Se han entrevistado a un importante grupo de cargos políticos y administrativos, se han hecho las consultas pertinentes, se han entrevistado a entre 600 y 700 empresas en Chile en este ámbito, y se han llegado a una serie de resultados preliminares que no puedo entrar en detalle por una cuestión de tiempo, por otro lado, y que aluden a los diferentes aspectos, digamos, a los más reseñables en términos de cuellos de botella para el desarrollo empresarial en Chile en este ámbito. ¿Qué virtualidad ha tenido el proceso en Chile? Bueno, el aparecer en un momento en el que hay un cambio de gobierno y en el que el sector privado utiliza este proceso como un proceso que le permita posicionar su propia agenda en el ámbito de la discusión amplia de las políticas públicas. Y este es un elemento que ha sido muy apreciado por parte del empresariado chileno, por parte de la CPC y por parte de sus agremiados. Como digo, muchas de estas recomendaciones están pormenorizadas en el informe, pero yo creo que no tiene mucho sentido entrar una a una en ellas. En Perú hemos hecho un poco lo mismo, lo que pasa es que en Perú el informe tampoco está validado todavía, está terminado, ha evidenciado a través, después del análisis de fuentes secundarias y primarias, una serie de pilares prioritarios en los que las reformas deberían concentrarse, que son esos pilares que están ahí: el entorno jurídico y reglamentario, donde se constataba rigidez normativa, baja seguridad jurídica, el comercio y la integración, por el régimen aduanero fundamentalmente, la cultura empresarial, la competencia, por la cuestión de la competencia desleal en materia o en el ámbito de la economía informal, el diálogo social, etcétera, etcétera. Y estamos en este momento trabajando en la segunda fase, que lo que conllevará será la elaboración de la agenda empresarial de CONFIEP, que es la cúpula empresarial peruana, para llevar a cabo la implementación de las reformas. República Dominicana, que es otro ejemplo. Aquí los únicos datos compatibles que tenemos en este momento son los procedentes del informe de fuentes secundarias. El informe de fuentes primarias, es decir, la encuesta a empresas, se ha hecho, pero todavía no lo puedo compartir con ustedes. Con respecto al informe de fuentes secundarias, lo que han quedado ha sido grupos de pilares en función de cómo está posicionada la República Dominicana. Estos de aquí son donde está posicionada de mejor manera, digamos, donde tiene un nivel, digamos, elevado, alto, ¿no? Que son el de paz y estabilidad política, diálogo social, respeto a derechos humanos universales e infraestructura material. Aquí les añado algunas de las análisis que están detrás de esta calificación, tanto en lo que se refiere a la estabilidad política, ausencia de violencia y terrorismo en República Dominicana, donde está claramente por encima del promedio, en libertades civiles, donde se encuentra, aquí los más virtuosos están evidentemente en este lado,
como se deduce de la situación de Venezuela. Y en infraestructura física claramente viene en puertos y aeropuertos, y peor en la distribución de electricidad, y generación y en el agro. Puntuación aceptable, buena, pero relativamente buena, o peor que la anterior en cultura empresarial, política macro, Estado de Derecho y garantía de derechos de propiedad, gestión responsable del medio ambiente